Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es para mí un privilegio siempre el poder compartir la palabra del Señor con ustedes esta noche. Mucho tiempo que puedo visitar la iglesia en calle Bolívar, Tarija. Eh, es un gozo para mí. Queridos hermanos, en esta noche quiero saludar a cada uno de los que están presentes y pues que el Señor bendiga esta noche, esta reunión y la palabra que vamos a meditar. Voy a pedir que me permitan compartir pantalla. Bien, esta noche quiero hablarles de la importancia de cultivar nuestra vida espiritual. Nuestra meditación ha de estar basada en Isaías capítulo 5, los versos 1 al 7, que son una parábola, una canción, en realidad una canción realmente muy interesante. Cultiva tu vida, es mi tema esta noche. Ahora, muchos están dolidos por la muerte de alguien, de algún ser querido, de algún pariente, de algún vecino, de algún amigo. Otros tienen algún ser querido enfermo, delicado de salud. La economía de algunos se ha venido abajo, por no decir de la mayoría. Este estado de cosas causa confusión e incertidumbre en las personas. Todos hemos quedado afectados y amenazados por todos estos factores. Pero ante todo esto, es oportuno reflexionar sobre la importancia de cultivar nuestra vida espiritual. Cuán importante es en estas circunstancias en que atraviesa el mundo poder cultivar nuestra vida espiritual, porque de otra manera se puede deteriorar. Saben, Israel como pueblo terrenal y también la iglesia como un pueblo celestial y espiritual son la viña del Señor. Por eso en el capítulo 5 de Isaías tenemos el cántico de la parábola de la viña. La parábola de la viña. Somos la viña del Señor. Ahora bien, la parábola de la viña nos enseña cómo cultivar esa viña que somos nosotros para Dios. Empieza diciendo, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Mi amado es Dios, el dueño de la viña, porque dice su viña. Esto me recuerda las palabras del Señor Jesús, quien decía también el Señor de la mies, el Señor de la mies, el dueño de la viña. La viña en esta porción, en este contexto, es la nación de Israel. La viña es la nación de Israel. Luego, la ladera fértil, ¿a qué hace referencia? Luego veremos, se refiere ahí en el verso 1 al terminar, dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Se refiere a la tierra de Canaán, a Jerusalén específicamente. Luego, verso 2, la cerca, le dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. La cerca es la ley de Dios y los mensajes proféticos con que Dios quiso amonestar a su pueblo, guiar a su pueblo para que cumpliera su voluntad, para que anduviera en los caminos de Dios. Luego dice en el verso 2 que dice, la había cercado, pero también dice, y despedregado. O sea que le quitó las piedras. Y las piedras representan a las naciones idólatras con costumbres abominables, con costumbres totalmente nocivas a la voluntad y a los mandatos de Dios. Y dice también que él había edificado en medio de la viña una torre. La torre representa
el templo, el lugar supremo, el lugar de mayor importancia para la vida nacional de Israel, que para nosotros representa la comunión con nuestro Dios, porque no se trata de un lugar físico, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, no se trata de un lugar de adorar en este cerro o en el otro, en tal calle o en tal templo, no. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Entonces, se trata de la comunión con Dios. Las vides escogidas representan a Judá, escogida por Dios. Judá, la tribu de Judá en especial, escogida por Dios de una manera tal vez algo sobresaliente a las otras tribus de Israel. Israel lamentablemente no dio el fruto que Dios esperaba. Es como dice al final del verso 2, y hecho también, dice, en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Qué frustración para aquel que cultiva su viña, que pone plantas de vides especiales. Recuerdo don Ronald Zanda tenía una uva neozelandesa. Él había traído semillas de su país. El sabor era único, totalmente distinto a todas las uvas que ustedes hayan probado. Israel lamentablemente no dio el fruto que el Señor esperaba. Y entonces Dios lo sometió a conquista, invasión, desolación y aflicción mediante sus enemigos. Esto es lo que pasó con Israel. Fíjense en el verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues, dice, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Qué triste la situación de Israel y las consecuencias de su fatal desobediencia. Dios entrega a los enemigos la tierra y aún a los israelitas, a la esclavitud, a la deportación, a la muerte, a la espada y una serie de cosas muy adversas para el pueblo. Ahora, Dios nos ama, hermanos, y provee todos los recursos para que podamos dar frutos. Eso es lo que hizo con su pueblo Israel. Eso es lo que hace hoy con cada uno de nosotros. Provee todos los recursos para que nosotros verdaderamente llevemos fruto y mucho fruto, como el Señor decía. Un día juzgará nuestra vida si no estamos llevando el fruto que Dios espera de nosotros. Por lo cual, entonces es muy importante cultivar nuestra vida espiritual. Ahora bien, ¿cómo cultivar la vida espiritual? ¿Cómo podemos realmente cultivar nuestra vida espiritual? Aquí hay tres aspectos que me parecen sobresalientes de toda esta porción que acabamos de leer. Primeramente, en el verso 2, la segunda parte, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Pero en el verso 2 dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. La había cercado. ¿Saben? Necesitamos cuidar la protección del Señor. Sí, eso es lo que necesitamos hacer. Fíjense, Dios pone una cerca alrededor de la viña. ¿Para qué? Para proteger de la intromisión de animales,
de ladrones y todo eso. Entonces, dice en el Salmo 32, verso 1, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová les rodea la misericordia. Hermanos, Dios nos rodea con su misericordia. Y la palabra de Dios representa un aspecto de la misericordia de Dios porque Él nos está mostrando el camino, los límites de nuestro andar en esta tierra. Dios nos rodea de su misericordia. En Cantares 2:15 leemos un verso que nos puede ayudar a entender mejor la función, digamos, de este cerco. Cantares, capítulo 2, y en el verso 15 leemos que dice así, Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Saben qué pasa? Cuando la pared, cuando el cerco no es protegido, cuando el cerco no es mantenido correctamente, entonces se va desportillando y animales y ladrones pueden destruir la viña. Imagínense, aún las zorras pequeñas pueden arruinar la viña. Entonces necesitamos cuidar la protección que el Señor nos da. Pues tenemos que cuidar porque hay cosas que pueden realmente destruir la viña, hay cosas totalmente adversas, hay ladrones que pueden destruir la viña del Señor, que es nuestra vida. Por ejemplo, Santiago nos refiere a un miembro pequeño en nuestro cuerpo. Santiago capítulo 3, en el verso 5, dice, así también la lengua. La lengua. La lengua, dice, es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es tan capaz, es tan veloz para diseminar chismes, mentiras, medias verdades y afectar, y como dice también el Señor, contaminar la comunidad cristiana, la familia de Dios, la lengua. Qué importante es poder poner bajo el dominio del Señor este miembro pequeño en el cuerpo que puede incendiar todo, dice, toda la rueda de la creación. Por otra parte, como leemos en 1 Corintios, capítulo 3, verso 3, las disensiones. Las disensiones también son enemigos, son ladrones que pueden quitar la paz de la comunión entre los creyentes. Dice, porque aún sois carnales, dice Pablo a los Corintios, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, como hombres no regenerados, no nacidos de nuevo. Hermanos, las disensiones no son resultado del Espíritu obrando en nuestra vida, no, por nada. Las disensiones, las divisiones, las separaciones, las camarillas, los partidos, ¿no? Dentro de la congregación, los grupos pequeños antagónicos, todo eso son fruto, son obra de la carne, son el resultado de la carnalidad. No se puede decir que es obra del Espíritu, no. Por otra parte, leemos en Lucas 16:15. Ahora, las palabras del Señor dirigidas a las autoridades religiosas son como una verdadera espada penetrante y cortante. Fíjense lo que dice. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Saben, yo he notado en mi vida que siempre he tenido
esa tendencia a la autojustificación, hasta que aprendí que la autojustificación es otro pecado más del cristiano. ¿Y qué es la autojustificación? Cuando alguien me dice, hermano, mira, te equivocaste en algo, ¿qué hago? No, pero no, quien se equivocó es fulano, se trata de esto, y tratamos de siempre salir bien, justos, inocentes. Y no tenemos la capacidad, la madurez para reconocer nuestra falta y decir, sí, hermano, tienes razón, me equivoqué, hice mal. Perdón, reconozco mi error, mi culpa, yo soy culpable. Saben, el Señor está hablando a unos que se creían que la nata de la sociedad judía eran los intocables, eran los perfectos, eran los justos. Pero ¿qué les dice el Señor? Ustedes se justifican delante de los hombres, a sí mismos. Pero Dios conoce vuestros corazones. Este es el asunto. Nosotros podemos autojustificarnos y salir bien en el momento, convencer a los demás que todos tienen la culpa menos yo. Pero Dios sabe quién tiene la culpa. Dios sabe quién es inocente, quién es justo. Entonces, no vale la pena tratar de autojustificarse. No, porque Dios conoce, dice, vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La autojustificación es otro ladrón que puede arruinar este cerco que el Señor nos ha rodeado. La ingratitud. Hermanos, Romanos capítulo 1, verso 21 hace un énfasis tremendo sobre este aspecto de la ingratitud. Los pueblos, los gentiles, personas que lejos de darle las gracias a Dios por todos los favores gratuitos recibidos, ¿qué es lo que hacen? No le agradecen y más bien se inclinan a cosas hechas por sus manos, a ídolos, a diosesillos. Dice en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es muy fácil criticar a aquellos que se inclinan ante ídolos, ante imágenes. Pero saben, hermanos, nosotros también podemos caer en este mismo pecado, ¿no? De la ingratitud. A veces pensamos que todo lo que tenemos es porque nosotros nos esforzamos y nos desvelamos y nos sacrificamos y obtuvimos. Es como decía el Señor advirtiendo a Israel, cuando llegues a la tierra, cuidado, digas, mi brazo, ¿no? Es el que me ha dado este fruto, esta abundancia. Recuerda, Dios te da la capacidad para hacer riquezas. Dios te da la sabiduría para trabajar, la inteligencia para obtener una profesión y entonces poder ganar dinero, poco, mucho. Pero no te atribuyas la gloria a ti mismo. Dale las gracias y la gloria a Dios, porque los pueblos paganos pecaron precisamente por esto, por no rendirle las gracias y la gloria a quien correspondía. Solo Dios, solo Dios. Podemos enorgullecernos tal vez de algunos logros que obtuvimos, pero saben, todo eso viene de Dios y toda la gloria y la gratitud debe ser elevada y expresada solamente a Dios. El mal genio. Ay, otro enemigo, el mal genio. En Efesios capítulo 4, verso 26. Por supuesto que es todo el capítulo para leer, meditar, estudiar y aplicar a nuestra vida, pero tan solo un versículo para hacer referencia de manera puntual a este aspecto de nuestro carácter. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es adentro, la ira se expresa afuera, ¿no? En otras palabras, el enojo, si bien puede ser justificado cuando vemos algo indigno, algo injusto que estamos observando que está pasando, deberíamos indignarnos realmente.
Pero otra cosa es quedarnos enojados, resentidos por ese asunto. No, debemos saber superar y no darle lugar al diablo, porque él puede tomar esa parte de nuestra deficiencia, de nuestro carácter deficiente. ¿Para qué? Para aprovecharse y arruinar nuestra vida feliz, nuestra vida en comunión con el Señor. La malicia. El apóstol Pablo, al escribir a los corintios, les dice que cómo debían ser ellos. Ellos deberían alcanzar madurez. Fíjense en el verso 20 del capítulo 14, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pensar lo malo de los demás. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a personas? Seguro que esa persona está pensando hacer tal cosa, o está haciendo tal, o está planeando tal. ¿Quiénes somos nosotros para saber lo que piensa una persona? Solo Dios conoce los pensamientos de todas las personas, pero la malicia nos insta a siempre señalar a alguien como algo malo o perverso que está haciendo. Nosotros no tenemos ese derecho de juzgar sin base, sin fundamento real esas cosas. La negligencia, este es otro tema, ¿no es cierto, hermano? Nosotros podemos pecar también en la negligencia, no trabajar como debemos, pero no solo esto, negligencia no solo aplicado al trabajo, negligencia en la vida espiritual. Ay, miren, yo tenía que leer la Biblia, pero me dormí. O bueno, ahora tengo ganas de hacer otra cosa y no precisamente negligencia espiritual. Debía ir, hoy era día de culto, pero bueno, es que estoy cansado, volví recién del trabajo y será la próxima semana, y la próxima semana habrán otros impedimentos u obstáculos, y entonces así la negligencia va creciendo. Necesitamos cuidar el cerco de protección con el cual el Señor nos ha rodeado. Pero vamos a otro aspecto. El cerco requiere entonces cuidado y mantenimiento. Si no se cuida, se desportilla y puede caer, y entonces puede ser rebasado por ladrones, por animales. Dios nos rodea con su misericordia, con su gracia, para ofrecernos seguridad mediante su preciosa palabra. Así que somos, cada uno de nosotros, responsables de mantener en práctica este cerco. Pero vamos a un segundo aspecto que notamos en Isaías 5. Fíjense en el verso 2, la segunda parte. Dice que había edificado en medio de ella una torre. Además del cerco, también Dios dice que le edificó una torre. Hicimos referencia al templo. Es decir, este precioso recurso en que el ser humano podría encontrarse con Dios. ¿Saben qué? La torre dentro de una viña permitía una mejor vigilancia. De esta manera se podía controlar a hombres y bestias intrusos. Desde la torre se podía observar, porque un lugar más alto de donde se podía ver a los 360 grados, a la redonda. La oración y la lectura de la palabra de Dios nos mantienen en la comunión con Dios. El Señor es nuestro supremo ejemplo en este caso. En Hebreos capítulo 5, los versos 13 y 14, el escritor a los hebreos hace mención de esta práctica del Señor Jesucristo, esta práctica piadosa. Pero fíjense en los versos 13 y 14. Dice en Hebreos 5, 13 y 14, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, cuando nosotros vamos leyendo la palabra, comprendiendo y poniéndola en práctica, vamos a ir creciendo, dejando la niñez espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a través de la práctica, a través, como dice aquí
del ejercicio, en otras palabras, de la gimnasia espiritual, de leer la palabra, escuchar a Dios y a través de la oración darle a conocer a Dios nuestras gracias, nuestras necesidades, nuestra intercesión por otras personas y tantísimas otras cosas que podemos hacer durante la oración, durante la lectura de la palabra del Señor, un verdadero ejercicio espiritual. Entonces, ¿y esto cuándo lo hacemos? ¿Dónde? Ahí precisamente en el lugar de la comunión. El lugar de la comunión, en el momento cuando nosotros nos encontramos con Dios. Las palabras del salmista siempre son inspiradoras, animadoras, cuando dice en el Salmo 5, versos 1 al 3, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, como decir, pon atención porque estoy gimiendo. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué bueno es poder levantarnos temprano para poder tener tiempo de lectura, meditación, oración, en comunión plena con nuestro Señor. Necesitamos mantenernos en la torre de la comunión. La oración y la lectura de la palabra, además, nos dan una visión mejor, mayor de las cosas espirituales y también de todo lo que nos rodea en este mundo. Sí, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19. Quiero leer este versículo. Creo que es importante tomar en cuenta estas cosas puntuales que Dios nos enseña. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Saben, hermanos, muchos creyentes tienen la misma óptica que los inconversos. ¿Por qué? Ven solamente lo que está ahí delante de su nariz. No tienen una visión más allá. Por eso Pablo dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si esperamos en Cristo solo en esta vida, si Cristo es todo para nosotros solo en esta vida, entonces, ¿qué dice? Somos los más dignos de conmiseración. Es decir, la gente debería sentir lástima de nosotros, debería compadecerse de nosotros. Pero, ¿saben? La lectura, la oración, la comunión con Dios y la obediencia nos permiten tener una visión real, genuina de este mundo, de las cosas temporales, terrenales, pasajeras, pero también de las cosas eternas. Entonces nos ayuda también a tomar decisiones, por supuesto, a la luz de la eternidad. Vamos a pasar a lo siguiente. El Señor levantó esa torre. La torre representa el santuario. Y el santuario para Israel era el templo, a donde subían desde diferentes lugares del país, a lo menos 3 veces al año, ¿no? Ellos iban, acudían, pero nosotros no necesitamos esperar una vez o 2 o 10 veces al año. Nosotros podemos presentarnos ante el mismo trono de la gracia todo momento en que nosotros dispongamos nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo para buscar la presencia manifiesta de Dios. Para muchos creyentes, Dios es un desconocido, pero para algunos, Dios es un ser infinitamente cercano y su presencia es manifiesta. El creyente, hermanos, tiene este mismo privilegio, como cuando el israelita podía acercarse al santuario. Mi pregunta es, ¿disfrutas su presencia manifiesta en tu vida? Es el santuario donde te encuentras con tu Creador, tu Señor, tu Pastor, tu Dios. Nuestro Señor siempre se mantuvo en la torre de la comunión. Y desde allí Él tenía una visión de la realidad espiritual. Marcos 1:35 nos dice que siendo aún muy oscuro, siendo aún muy temprano, todavía oscuro, Él dice, se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor lo hacía continuamente.
este era un hábito de él, levantarse temprano, apartarse a un lugar tranquilo y tener la comunión con el Señor, escuchar a Dios, su Padre, y presentarle sus motivos también de oración. ¿Cómo cultivar la vida espiritual? Vamos a un tercer aspecto. En el versículo 2, la última parte, dice, y entonces hecho también en ella un lagar, un lagar. Ustedes saben perfectamente en Tarija, donde es muy familiar el cultivo de la uva y entonces el lagar y el poder obtener el fruto, o sea, el jugo mismo de la uva, pues el lagar allí en Israel se construía así, en la roca. Como ven al fondo, ya habían pies que podían, ¿sí? Aplastar la uva para que saliera el jugo dulce de la uva. Y así se exprimía este jugo precioso. Ahora representa, en este caso, el sufrimiento, la presión de los problemas. Es la parte más difícil de la vida cristiana. Todo es bueno, aparentemente, pero cuando ya tenemos que sufrir una pérdida, una enfermedad, alguna situación difícil, entonces nos angustiamos y pensamos que el cristianismo o la vida cristiana se acabó para nosotros, que solamente funciona cuando estamos bien. Pero saben, hermanos, el Señor Jesús, en este versículo que señalo en Juan 16:33, el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y esta aflicción realmente es una situación angustiosa, aflictiva, ¿no? Que Dios nos permite a los creyentes atravesar, donde nuestra alma, nuestro corazón, realmente parece que exprimiera todo el dolor del alma de nuestro ser. Algunos predican cristianismo sin cruz y son grupos muy grandes porque la gente no quiere esto de la cruz. Cuando el Señor Jesús iba siendo seguido por multitudes, nos cuenta el Evangelio de Juan que se dio la vuelta ante la multitud y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame a mí, ¿no? Entonces, el Señor Jesús nos da la cruz. Necesitamos tomar esa cruz diariamente, en la cruz de la negación, en la cruz del sufrimiento, de la angustia, por causa de su nombre, no por nuestros pecados, no por nuestros errores. Una señora decía, ay, mi marido, dice, me hace sufrir mucho, es que yo me casé con él, era inconverso, así que tengo que cargarle esa cruz hasta, bueno, no se refiere el Señor hasta a ese tipo de cruz. La cruz era un símbolo de tortura y de muerte. Y eso es lo que el Señor soportó. Y Él nos llama a seguirle tomando nuestra cruz particular. Negación de nuestra propia voluntad, de nuestros propios placeres, de nuestra propia elección para darle lugar a Dios y su santa voluntad. Saúl fue desechado. ¿Por qué? Por su desobediencia. No quiso aceptar la palabra de Dios y el profeta Samuel le dijo, ¿saben qué? Le dijo, ¿sabes? Dios se ha escogido a otro mejor que tú. Alguien conforme a su corazón. Qué cosa tremenda. ¿Y qué tenía David para que Dios prefiriera a David en vez de Saúl? Bueno, Saúl había desobedecido haciendo cosas perversas. David también tuvo sus errores, pero él sabía reconocer su error y volver a Dios en genuino arrepentimiento, buscando su verdadera comunión. Saúl no quiso producir el fruto que Dios buscaba de él. El Señor espera que cultivemos nuestra vida para que produzca fruto de justicia, en amor y obediencia a su preciosa palabra. Así que para concluir, queridos hermanos, el Señor
ha invertido mucho en ti y apetece, espera frutos que le agraden. Recuerda, el Señor ha invertido todo por ti. Ha entregado a su amado Hijo por ti, quien ha pagado el alto precio para tu salvación, para tu vida aquí en la tierra y en la eternidad. Por otra parte, tienes que cuidar el cerco con que rodeó el Señor tu vida. Tienes que mantenerte en la torre de la comunión. Y finalmente, tienes que someterte al Señor en el lagar que Él cavó. Quiero contarles una breve anécdota. Un hombre rico dice que quedó en completo desamparo. Quebrantado en espíritu, se fue peregrinando por el mundo. Y entonces, al ir en su caminar, encontró a alguien que estaba revolviendo el trigo. Y le dice, oye, se aproxima, ¿por qué no dejas en paz estos granos? Y el hombre que revolvía el trigo le dice, bueno, dice, es que tengo que revolver el trigo para que no se pudra por la humedad. Se fue caminando, tomó la lección para que no se pudra, tenía que revolver el grano. Continuó su caminar y encontró a alguien que araba con una reja aguda, iba hiriendo profundamente la tierra. Se aproxima y le dice, ¿por qué hieres tan profundo la tierra? El hombre responde y dice, para que la tierra sea más blanda y se empape bien de la lluvia y del sol. Para que la tierra sea blanda, se empape de lluvia y de sol, y sea una tierra fértil que reciba la semilla y produzca. Continúa aprendiendo estas lecciones y al final encuentra a alguien que está podando la vid, cortando los sarmientos. ¿Por qué atormentas estos sarmientos? Él dice, estoy podando para que den abundante y buena cosecha. Y entonces este hombre al fin siente que sus ojos se le abren. Y entonces al fin se dirige a Dios y le dice, Señor mío, yo soy el trigo que tú has revuelto para que no se pudra. Yo soy la tierra que has herido con profundos cercos, o surcos más bien, para que me vuelva más dócil, más blando a tus palabras y a tu gracia. Señor, dice finalmente, yo soy el sarmiento que has podado con el cuchillo del dolor para que dé fruto abundante. Querida hermana, querido hermano, si el Señor está obrando en tu vida quizás a través de la aflicción, te está permitiendo pasar por el lagar de la aflicción, es porque Él espera recoger algún fruto que a Él le agrade. Acepta positivamente la voluntad de Dios para tu vida y haz que tu vida sea cultivada para que alegre a Dios, contente a Dios, pero también bendiga a tu prójimo, a tus hermanos, porque cuando tu vida es realmente tu vida espiritual bien cultivada, serás de bendición para todos aquellos que a ti te rodean. Que Dios te bendiga, hermano, hermana.